tenemos el objetivo fundamental de la estadística descriptiva es identificar el comportamiento grupal de la información o simplemente patrones de comportamiento. Dame un minutico que también llegó por ahí alguien más. Le damos ingreso. Ya está por acá. Bueno. Y el camino a seguir para esa información, para poder identificar esos patrones de comportamiento, está en varios pasos. Primero, recordemos que lo primero que hace la estadística es recolectar información. Una vez se recolecta la información, lo que se hace es procesarla o organizarla. Digamos, organizar. Tan pronto se organiza esa información, se hace el procesamiento, utilizar las técnicas estadísticas que necesitemos, y finalmente lo que se hace es divulgar la información. Divulgar la información es dar las conclusiones al respecto. Bueno, y ustedes se olvidan mucho de toda esta parte y se dedican a hacer operaciones y no leen muy bien sobre líneas que se está pidiendo, y entonces nunca le dan respuesta a lo que se pide. Vamos a mirar exactamente qué pasó acá. Entonces tengan en cuenta esto. Vamos a mirar el primer ejercicio. Me dicen lo siguiente. Voy a marcar acá que esto son 4 puntos. El punto A, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Bueno. Y me dan estos datos que tenemos aquí al lado derecho. Me dan ya las sumatorias, no tenía que hacer cálculos, no me dan todos los datos, pero ya sé que tengo las sumatorias y además sé que el número de datos está aquí identificado. Me dice que son 6 días. 6 días es el número de datos, lo voy a escribir entonces acá que n es igual a 6. Ese n lo necesito para poder trabajar en las fórmulas. ¿De qué se está hablando? Se está hablando del tema de regresión y correlación. Entonces son dos cosas: la correlación y la regresión. Entonces miremos qué me dice el ejercicio. Dice que un establecimiento comercial ha observado durante una semana, o sea 6 días, las cantidades vendidas de un determinado producto en kilogramos, que lo llamamos Q, y el precio correspondiente en pesos por kilogramo, que lo llamamos P, obteniendo los siguientes resultados, estos que están acá: Q, P. Entonces ya sabemos que Q son cantidades, que P es precio. Lo primero que me pide es identificar la variable explicativa y la variable explicada. El segundo punto me dice: según los datos existe correlación entre las variables. El tercero, el C, determinar la relación lineal entre precio y cantidad, o sea, hallar la recta de regresión. Y el cuarto, con un nivel de confianza del 95%, cuántos kilogramos se venderían si el precio fuera de 10 kilogramos. Entonces, para poderle dar respuesta a esto, saber cuál es la variable explicativa y cuál es la variable explicada, tenemos que partir de lo siguiente. La ecuación lineal, como nosotros todo lo que estamos trabajando corresponde a la función lineal, a ecuaciones, a regresión lineal, entonces corresponde a una curva o a una recta de la forma A más BX. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Estamos trabajando funciones lineales, dijimos nosotros, el modelo que vamos a trabajar serán lineales, no vamos a trabajar modelos no lineales. Entonces, si yo tengo en cuenta que una ecuación lineal tiene esta forma, X, que es la que está acá acompañando, X se llama, a ver, identifiquémoslo acá bien, X se llama la variable independiente, o también aquí se llama la variable explicativa.
identificar eso. Y en el caso de y, para tal como está planteada la ecuación, y será la variable dependiente o la variable explicada. Eso, y nosotros sabemos que en términos de x y y, x va en el eje horizontal, y va en el eje vertical. Pero siempre que hablamos en correlaciones, ¿cuál variable explica cuál? Entonces, por ejemplo, acá en precios y cantidades, pongámosle acá precios, P, y cantidades, Q, necesitamos determinar cuál de las dos es la variable explicativa y cuál es la variable explicada. Normalmente en correlación sucede lo siguiente: yo puedo establecer una relación mirando en el contexto qué pasa si cambia una cosa y qué pasa si cambia la otra. Entonces yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si aumento el precio de un producto? Digamos que la ecuación de oferta y demanda me dice que si los precios aumentan, las cantidades disminuyen. Entonces, ahí estamos viendo que sí hay algún tipo de relación en ese tipo de variables. Entonces, es lo primero que debo pensar. ¿Será que sí hay correlación o no hay correlación? ¿Y qué tipo de correlación hay? Pero voy revisando primero cuál explica cuál. Entonces, dijimos que los precios influyen sobre la cantidad que compre. Si el precio aumenta, sé que las cantidades van a disminuir y viceversa. Si los precios disminuyen, las cantidades... Profe, ¿Sí? Cuéntame. pero también, o sea, digamos, yo lo tomé por el lado que el precio dependía de las cantidades, porque dependiendo de cuánta cantidad compro, pues es lo que voy a pagar. Claro, pero mire lo que trato de decir en la parte de análisis. Esa es una relación que hay en términos de oferta y demanda. Ojo, desde el punto de vista de economía, tenemos eso, oferta y demanda. Ahí tienes razón hasta dónde va, pero mire dónde viene lo siguiente. Deme un minutico que por acá están todavía llegando. Ya le explico exactamente por qué les digo que hay que leer completo para poderle dar la interpretación a esto. Bueno, entonces sí, desde el punto de oferta y demanda, si hay abundancia de productos, los precios disminuyen. Si hay escasez de productos, los precios aumentan. Claro, eso es lo que establece la oferta y la demanda. Entonces yo quiero saber cuál es la variable explicativa y cuál es la variable explicada. En principio podría decir que cualquiera de las dos de acuerdo a oferta y demanda, pero si yo sigo leyendo acá entre líneas, en el punto C, en el punto D, mire, en el punto D dice exactamente qué pasará. Dice, con un nivel de confianza del 95%, ¿cuántos kilogramos se venderían si el precio fuera de 10 pesos el kilogramo? Entonces esta es la clave para decirme que el precio es la variable explicativa en este modelo. Por lo tanto, las cantidades será la variable explicada. Con eso le doy respuesta a este primer punto, pero tuve que haber leído todo lo demás porque claro, uno supone ciertas cosas sobre la teoría que conoce, y la teoría que ustedes trataron de aplicar acá es oferta y demanda, las teorías económicas, pero acá me corroboran el último punto cuál es la variable explicativa y cuál es la variable explicada. Entonces cada ejercicio tiene su contexto, que es lo que siempre les he dicho, toca leer entre líneas para poderle dar respuesta. Entonces la respuesta al primero es eso, variable explicativa y variable explicada. Si ustedes no definen bien la variable explicativa y la variable explicada, este modelo que viene acá, que es la ecuación que quiero hacer, pues no les va a quedar, porque les va a quedar invertido. Ya no quedaría y igual a bx, sino que quedaría x igual a más by. Pues cambia el modelo si no logro identificar bien cuál es mi variable explicativa y cuál es la variable explicada. Miren. Son dos modelos similares, pero en una es una variable y en la otra es otra.
Entonces aquí está variable explicativa P, variable explicada Q, y la justificación de eso está en este punto de acá. Primer punto. Ahora, también hemos dicho que la estadística descriptiva, acá, la estadística descriptiva se dedica a contar lo que muestran los datos, no lo que yo supongo. Y entonces acá me dice el punto B, según los datos, ¿existe correlación entre las variables? Vamos a mirar cuáles son los datos. Pues los datos que tengo son la sumatoria de Q, la sumatoria de PQ, sumatoria de Q cuadrado, sumatoria de P y sumatoria de P cuadrado. No tengo datos para hacer un gráfico. Yo no sé ustedes de dónde me sacaron un diagrama de dispersión cuando no tengo datos para hacer un diagrama de dispersión. Entonces, la única forma de saber si hay esa correlación que me está preguntando es hacer el coeficiente de correlación. Hacer el coeficiente de correlación. Y ya vamos a ver cómo se calcula. ¿Sí? Que si puede aceptar por favor la reunión a Emerson, que está intentando ingresar a otro compañero. Pero acabo de mirar acá y no lo tengo en lista. No está ahí en lista. Que acabo de ingresar. A ver quién está por acá. Juan Esteban. Emerson no lo veo por ahí en lista. Ya miramos. Ya voy a mirar. A ver. No, Emerson no aparece. Jonathan está pidiendo ingreso, pero no aparece Emerson por ningún lado. Ya voy a mirar. Emerson Alexander Chazoya, ya apareció. Dame un minuto. Continuamos. Bueno, entonces continuando, la única forma con estos datos de saber si hay correlación o no hay correlación es hallando el coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación, pues tengo que conocer la fórmula para calcularlo. Disculpe nuevamente que llegan muy tarde y empiezan a interrumpir todo. Un minuto. Bueno, entonces para poderle dar respuesta a eso, pues necesitamos hallar el coeficiente de correlación, y ahí tenemos que conocer entonces la fórmula. Entonces miramos cuál es la fórmula, la buscamos dentro de los elementos que tenemos. Ya mismo voy a buscar la formulita y miramos para copiarla. No necesitan memorizar nada, es un tema de finalmente de revisar los apuntes, y copiamos la formulita y miramos qué datos tengo. Entonces está acá. El coeficiente de correlación ya lo tengo ahí, entonces vamos a hacer que R minúscula va a ser igual. Voy a calcular el numerador n, que son 6 datos, por la sumatoria de x y. Aquí está PQ, que es 323, menos la sumatoria de x. Dijimos entonces que P es la variable explicativa, en ese caso P es x, entonces la sumatoria de x, que es 84, por la sumatoria de y, que es la variable explicada, en este caso es q, es 24. Ahí tengo el numerador, me da menos 78. Y en el denominador voy a hacer las dos partecitas que hay para x y para y. Entonces para x me va a dar que es 6 por la sumatoria de las x al cuadrado. Las sumatorias de p al cuadrado tengo acá que es 1220, menos la sumatoria de p elevado al cuadrado, o sea, la sumatoria de p, 84 elevado al cuadrado. Esta es la primera parte, y hago lo mismo para y. Entonces va a ser 6 por la sumatoria de las y al cuadrado, quiere decir la sumatoria de q al cuadrado, que es 104, menos la sumatoria de q elevado al cuadrado, 24,
elevado al cuadrado. Y eso tengo que meterlo dentro de raíz, entonces el coeficiente de correlación va a ser igual a menos 78, que es el numerador, dividido en el producto de estos dos y le saco raíz cuadrada. Bueno. Y me da un coeficiente de correlación, voy a poner acá, me da un coeficiente de correlación de menos 0,69. Entonces ahí lo que me está diciendo, aquí lo que me están preguntando es, ¿hay correlación entre las variables? En primer lugar, lo que yo digo es que sí hay correlación. Sí hay correlación. Y además, ¿de qué tipo? Es una correlación lineal. Dijimos que todas las que íbamos a trabajar eran lineal, entonces correlación lineal, pero inversa. Esa es la respuesta para ese punto. Pero ¿cómo lo sé? Simplemente calculando el coeficiente de correlación e interpretando lo que significa ese valor negativo. No era que hallaran el coeficiente de determinación, la mayoría hicieron esto, dijeron que a eso lo elevaban al cuadrado y que esa era la correlación. Esto no es la correlación, esto que está acá calculado, que ustedes la gran mayoría hicieron, esto se llama coeficiente de determinación, y yo no estoy preguntando por coeficiente de determinación. De determinación. No, ese no era lo que estaba preguntando, ni que hiciera todos cálculos. Necesitaba saber si hay o no hay correlación y qué tipo de correlación. Entonces, si hay correlación, es una correlación lineal inversa. Ya lo habíamos dicho desde el comienzo. A medida que una variable aumenta, la otra disminuye, y lo sabían acá desde oferta y demanda. Bueno, punto B. Esa es la respuesta, simple y clara. Punto C. Determinar la relación lineal entre precio y cantidad. Me están diciendo hallar la recta de regresión. Hallar la recta de regresión, ya dijimos que es una ecuación de la forma y igual a A más bx. Pero aquí, ¿quién es y y quién es x? Dijimos que x es el precio y y son las cantidades. Entonces tengo que hallar una ecuación de la forma q igual a A más BP. Tengo que hallar una ecuación de esa forma realmente, que ya identificamos cuál es la variable explicativa. La variable explicativa corresponde al valor que va acá en la ecuación acompañado de B, y la variable explicada es la que va despejada. Y para hallar eso tengo que hallar el valor de A y el valor de B. Ese valor de A y el valor de B también hay una fórmula. Sale de los datos. Voy a calcular primero B. Bueno, voy a transcribir la fórmula para tener los datos. Vamos a copiar la fórmula para calcular B. Voy a transcribir la fórmula para calcular A. Eso lo tienen en los apuntes. Ahí está. Entonces voy a calcular B y A. ¿Cómo calculo B? Entonces B va a ser, como ya había calculado aquí el coeficiente de correlación, simplemente va a ser menos 78 dividido en 264. Y B vale menos 0,30. Lo puedo dejar 29, 295, cualquiera de esos valores es válido. Si lo dejo con dos decimales, entonces digamos que lo vamos a dejar en 0,30. Y teniendo B, puedo hallar A. A me dice que lo puedo hallar de la siguiente forma: la sumatoria de Y, o sea, la sumatoria de Q, que es Q, a ver dónde lo tengo, es 24, menos B, que vale menos 0,3, por la sumatoria de X. La sumatoria de X es 84, y todo esto dividido en N, que es 6.
y ahí tengo el valor de A. Ya teniendo A y B, pues transcribo la ecuación. Entonces me va a quedar que Q, voy a transcribir esto, me va a quedar entonces que Q es igual a que vale 8,1 menos 0,3 P. Esta es la recta de regresión de este ejercicio. Exclusivamente para este ejercicio, esa es la recta de regresión. Y yo no sé por qué se quedan cortos haciendo cálculos y nunca dan respuesta a nada. Muchos hicieron esto y ahí dejaron, pero uno tiene que escribir la ecuación cuál es realmente. Bueno, ahí está la respuesta para el punto C. Para hallar el punto D necesitamos dos cosas. Primero, para poder hallar intervalos de confianza necesito hallar el error de estimación. Entonces, primero necesito hallar el error de estimación, que le estamos llamando SE. Hago lo mismo, busco la formulita y reviso cuáles son los elementos que necesito para calcular ese error. Y necesito estimar el valor puntual cuando Q, aquí me dice cuando el precio vale 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a calcular. Q, cuando el precio vale 10, va a ser igual, de acuerdo al modelo. A ver, le pongo a esto letras grandes y que se vea el color. Quiero calcular este Q cuando vale 10. Entonces va a ser igual a A, que es 8.1, más B por 10. Y me da que cuando Q vale 10, entonces el valor va a ser 5,18. A ver, lo tengo por acá. Q para 10. Y vamos a hallar el error de estimación. El error de estimación dice entonces, de acuerdo a la formulita, va a ser igual. Y abro paréntesis. La sumatoria de y cuadrado es Q cuadrado. Y Q cuadrado vale, a ver cuánto vale acá. Un minutico. Que no me quedó por acá. Se me perdió. Entonces voy a escribir acá, va a ser igual, sumatoria de y cuadrado, que es y cuadrado, es en este caso Q, entonces es 104 menos A, pero A vale 8.1 por la sumatoria de y, o sea por Q solo, la sumatoria de Q es 24 menos B, B vale menos 0,3 por la sumatoria de X, Y, P por Q, 323. Y eso lo debo dividir en n-2, n-2 es 6 menos 2 dividido 4, y a todo eso le tengo que sacar la raíz cuadrada. Bueno. Y me da que el error de estimación es de 1,02. Entonces ahora sí, con estos dos datos puedo hallar el intervalo de confianza. Intervalo de confianza del 95%. Entonces vamos a resaltar. Y todo intervalo de confianza entonces tendrá un límite inferior y tiene un límite superior, y el límite inferior se va a hallar entonces con este valor que calculamos acá, menos 2 veces por el error de estimación.
tenemos 3,1 y el límite superior entonces va a ser el Q10 más 2 veces el error de estimación. Y ahí tendríamos entonces calculado el intervalo de confianza, y ahí está resuelto, o le dimos respuesta a cada uno de los puntos que pregunta el ejercicio. Mira que no era tan complejo. Otra cosa también para aclararles, algunos bueno, se podía hacer en Excel, se podía hacer manual, como quisieran mientras lo resolvieran. Algunos de los que resolvieron esos archivos en Excel simplemente se dedicaron a que otro se lo enviara y lo enviaron. Recuerden que todos estos archivos dejan rastro y se sabe quién hizo el primer archivo. Entonces, pues por lo menos ponerle un poquito de sentido común a las cosas, y la idea es, más que este mismo tema de la nota, es que algo de lo que se está haciendo les quede. La copia en clase o por fuera, donde sea, eso finalmente no lleva grandes cosas. Entonces hay varios que enviaron archivos, alguien lo hizo y se los compartió a los demás. Eso queda el rastro en cada archivo que envían, para que cada uno sabe también esa parte. Bueno, ese es el primer punto, que era como el extenso. El segundo es en el mismo sentido, vamos a mirarlo, pero mucho más sencillo. Ya no tenía que hacer tantos cálculos. Miremos el segundo. El segundo entonces tenemos, voy a ponerle acá grande también que se vea esto. A ver. Bueno, tenemos ahí, no me está cambiando el tamaño. Bueno, me dan varios elementos. Bueno, ahí ya está más grande. Entonces también tiene 4 puntos. El punto A, anda como lento esto. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C y el punto D. Me dicen que en un modelo de regresión lineal se obtuvieron los valores de los parámetros A y B. Aquí está. A vale 17, lo voy a escribir por acá. A es igual a 17,32 y B es igual a 2,14. Y tengo los dos valores que me dan, y con base en esa es la información que tengo para empezar a calcular los elementos que me piden. Bueno, entonces me dice el punto A. ¿Cuál es la recta de regresión del modelo? Pues si yo tengo una recta de regresión, ya dijimos que era y igual a A más bx, pues yo ya tengo A y tengo B, tengo que escribirlo en términos de lo que me están diciendo. Entonces la recta de regresión, de acuerdo a este modelo, va a ser igual y igual a A, que vale 17,32 más 2,14x. Es todo lo que había que hacer. Eso, con eso le doy respuesta al punto A. Entonces digo que esta es la recta de regresión. Recta de regresión. Vámonos a ver el punto B. Punto B me dicen qué tipo de correlaciones existen entre las variables x y del modelo, pero además explique. No sé por qué les cuesta tanto justificar, que es lo que le he dicho, es una de las habilidades que se debe desarrollar, es poder justificar lo que nosotros escribimos.
y todo, digamos, todo tiene su justificación, bien sea teórica o por alguna propiedad, no por lo que yo suponga. Entonces, para poder saber qué tipo de correlación hay, debo identificar los elementos de la ecuación. Cuando yo tengo una ecuación de la forma, voy a explicarlo por acá. La ecuación de la recta de matemáticas básicas sabemos que es y igual a mx más b, donde m se llama la pendiente, el valor que acompaña a x se llama la pendiente. Eso es un tema que ya saben desde matemáticas básicas. B se llama el intercepto con el eje x. B es el intercepto con el eje x, perdón, con el eje y. Entonces ya conozco desde la recta estas dos propiedades. ¿Y qué pasa con la pendiente? Que la pendiente puede ser positiva o puede ser negativa o puede ser cero. Pero ¿qué pasa si la pendiente es positiva? Si la pendiente es positiva es porque la gráfica o la ecuación es creciente. Y eso lo sabían ustedes muy claro, por ejemplo, desde economía, cuando les piden identificar una curva de oferta o una curva de demanda, inmediatamente saben por la pendiente si es oferta o demanda, dependiendo si es creciente o es decreciente. Y si la pendiente es negativa, entonces es decreciente. Partiendo de ese concepto, es que se le puede dar respuesta a este punto B. Entonces el punto B, lo que podemos decir, ¿qué tipo de correlación existe entre las variables x y y? Digamos que existe una correlación lineal directa. Esa es la respuesta inicial. Existe una correlación lineal directa. ¿Por qué? La explicación a esto es porque pendiente positiva. ¿Cuál es la pendiente de esto? Es B. 2,14 es positivo. Esa es toda la justificación que hay para ese punto. Y uno no podía sustentar esa con una gráfica, pues no, con el diagrama de dispersión. Pero ¿cuál diagrama de dispersión si no tengo datos? Pero uno podía unos datos que no. De acuerdo, no, pues veo yo que sacan datos 1, 2, ¿de dónde? Por eso le digo, la estadística descriptiva se basa en tomar decisiones, identificar el comportamiento. Pero esos datos que uno toma no deberían dar el comportamiento, sean o no. No, pero ojo que no deberían dar el comportamiento de la. Pues sí le va a dar el comportamiento, pero la justificación sobre los datos que hay. Recuerden que siempre hay que buscar las justificaciones. Uno no puede suponer una cantidad de cosas. Entonces esto es una justificación que ustedes tienen que empezar a entender de dónde salen las justificaciones. Y era muy sencillo porque no hay que hacer operaciones, es un tema de análisis. Miremos el punto C. El punto C me dice cuál será el valor pronosticado de Y si X vale 6. Simple. Entonces Y, cuando X vale 6, va a ser igual, y hago el cálculo, va a ser 17,32 más 2,14, y me está diciendo que X vale 6. Y ahí tengo el cálculo. Nada más que hacer, y eso es lo que me están preguntando, y ahí está la respuesta concisa. Entonces Y vale 30.16. Ya tengo respuesta para A, para B y para C. Y me piden que si ese el punto E, el punto D, me están diciendo que SE
es igual a 0,33, ¿cuál será el pronóstico para un intervalo de confianza del 95%? Entonces vuelve lo mismo. Tengo que calcular el intervalo de confianza del 95% y sabemos que hay un límite inferior y hay un límite superior y ya tengo todos los datos. Vamos a calcularlo. A ver, voy organizando acá. Bueno, entonces ya tengo todos los datos. Límite inferior va a ser igual, entonces 30,6 que me dio por acá, menos 2 veces por el error de estimación, 0,33, 29,5. Y el límite superior, 30,16 más 2 por el error de estimación, 30,82. Y ahí le doy respuesta al punto D. Y ahí estaba un examen para 5, simple, de interpretación de los conceptos que tenemos. No pueden pegarse en ustedes tanto a la parte operacional. Mire que la parte operacional, desde que uno entiende los conceptos, la parte operacional están las fórmulas. Eso no es de memorizarla, ahí están, y entonces si sé interpretar la fórmula y tengo los datos, puedo calcular. Si lo hago manual o lo hago en Excel o lo hago en lo que quiera, mientras utilice la técnica correcta, los resultados llegarán a lo mismo. Entonces, La nota de este parcial es la nota 5 en la plataforma. la nota debe aparecer, a ver, debe aparecer primero. Es que yo miro acta de concertación y sobre eso miramos exactamente, le digo en qué número va. Les debe aparecer en plataforma. Nosotros definimos que íbamos a sacar, ya miro las notas que van dejando claro esto. Dijimos que cada corte tenía examen y tenía talleres. Dice que no quiere abrir ¿por qué? Ya, un minuto. Cada corte tiene talleres y exámenes y una ponderación diferente, dependiendo de cuánto vale cada corte. Dice que no me quiere abrir este archivo. Y ya les doy exactamente los valores. Debe ir, o sea, las dos tienen nota 1, nota 2, esos dos hacen el primer corte. Luego viene nota 3, nota 4, eso hará el segundo corte. Sí, exactamente, esta nota es la quinta. Y falta lo de talleres ahí, eso hará el tercer corte. Y eso vale, espere que ya está abriendo este archivo. No sé, anda esto lento. Y cada uno tiene ponderaciones diferentes. Mayor la ponderación del examen que el taller, pero habíamos acordado que vale, ya le digo exactamente. Primer corte, los talleres valen el 10%, entonces ahí en la plataforma debe aparecer 10% y el parcial vale el 15% para el primer corte, que era el 25%. Para el segundo corte, los talleres arriba debe aparecer 8%, parciales 12% para un 20%. Y Profe, qué pena, esa nota del segundo corte no la he subido, ¿cierto? No la he subido, por eso les decía cuál es la dificultad que tengo con esa nota todavía. El tercer parcial tiene taller 8% y parcial 12% para un 20%. Entonces ahí les debe aparecer arriba, el que aparece, sí, como la quinta nota, verifique que dice 12%, es la nota de este tercer parcial. Pero entonces faltan los talleres. Faltan los talleres que califican por separado. Ajá. Cada uno trae su columna ahí, pero tengan en cuenta. Y falta al final que viene lo mismo, 8% y 12%, o sea, talleres y parcial, lo mismo que el tercero.
Y ese examen final está programado según el acta de concertación para junio 3. Ya lo que hagamos entre hoy, mañana y la semana entrante es lo que evaluamos ya el próximo miércoles. Ya tenemos 4 clases incluida la de hoy. Bueno, entonces ya cada uno vaya revisando las notas y miren frente al examen qué pasó con esta respuesta, qué pasó con las respuestas que están acá, y miren que se quedan. ¿Y cuánto valía la de explicar la recta, la B, de ese punto? ¿Cómo califico yo esto? Ya le digo exactamente cómo se califica esto. Yo cojo primero, esto tiene 4 puntos, y entonces digo, el segundo punto voy a darle a cada uno valor de 5. O sea, si los 4 puntos están buenos, le doy 5. Se supone que se suma y se divide en los 4. Entonces, primer punto, acá le voy a poner un ejemplo. Entonces, si todo está bueno, dividido en 4 y me debe dar el punto 5. Por ejemplo, el segundo me está pidiendo que si existe una correlación o no existe. ¿Qué tipo de correlación existe? Por ejemplo, muchos dijeron esto: existe correlación lineal. Esa no es una respuesta para eso, porque ya dijimos en un comienzo que todas las correlaciones que nosotros vamos a ver son lineales. Aquí la pregunta es, ¿la correlación se da directa o inversa? Entonces, si no respondió esto, pues normalmente este punto debería valer 0. Debería valer 0, pero casi en ningún caso considero yo eso 0. Entonces supongamos que ahí puse, por ejemplo, un 2. Entonces eso me baja la nota, si las otras 3 están buenas, a 4.25. Como no hay explicación tampoco, no dio ni esta respuesta, ni dio la explicación, o supongamos que dice que hay correlación lineal directa, incluso se las valí y le puse por acá 4.4 o 4.5, porque no haya dado la explicación de por qué era directa o por qué era inversa. Por ejemplo, a mí, de todo el parcial, solo ese punto, pues con lo que usted hizo y yo revisando lo que yo envié, o sea, solo ese punto fue el que me quedó mal. O sea, yo sí puse, existe una correlación lineal directa y lo justifiqué con una gráfica. Listo, digo que la gráfica no, pero de igual manera la nota que tengo en el código es 4.3. Por eso debe ser que tiene en el primero, no sé, mirar en el primer punto qué errores tiene. Por eso, no, revisando lo que usted hizo, no, todo estaba bien. Yo tengo acá el parcial, podemos, regáleme el nombre. Santiago Rojas Henao. Santiago Rojas, déjeme, yo miro por acá el examen y podemos revisarlo. Ese yo lo tengo, pero lo revisamos si quede terminada la clase, pero acá lo tengo separado para que miremos cada uno de los puntos, pero así es como se evalúa. Este tiene 4 puntos, este primer punto también tiene 4 puntos, califico de 5 cada uno y al final sumo y divido. Entonces al final me acuerda Santiago y revisamos la nota, porque ahí lo tengo listo. Bueno, esa es la intención de siempre resolver los exámenes, para que miren dónde pueden tener los errores, o posiblemente yo me haya equivocado en la nota, también sucede. Entonces esa es finalmente la intención, que puedan contrastar lo que hicieron frente a lo que yo califico. Bueno, voy a guardar este archivo, se los puedo compartir para que lo tengan allá y revisen ya con el examen. Denme un minuto y vamos a retomar el tema que habíamos empezado antes del parcial, para que podamos darle fin a ese tema que es de vital importancia. Les decía, en el tema de ciencias económicas administrativas se utiliza mucho la comparación de variables para poder dar conclusiones sobre el comportamiento de una variable. En este caso, mirar si hay tendencias o no hay tendencias, saber si una variable aumenta o disminuye. Les decía que también el primer elemento que ustedes tienen de eso es, cuando trabajaron en la parte de contabilidad, hicieron análisis horizontal y análisis vertical.
ese análisis horizontal y ese análisis vertical representa exactamente lo que queremos ver dentro de los ejercicios que vamos a hacer, que se llaman números índice. Entonces voy a compartirles otro archivo. A ver, les comparto otro archivo por acá que veníamos trabajando. Miremos unos apuntes generales. A ver. A ver, comparto por acá más bien toda la pantalla. Entonces vamos a mirar qué habíamos planteado nosotros. Ya tienen ahí un archivito de Word, ¿cierto? Que se llama números índice. Y en estos números índice decíamos que lo que queremos hacer es comparar los valores de una variable en dos periodos diferentes. Decíamos lo siguiente, que un índice, como definición, un índice o un número índice más bien, decíamos que era la comparación de una variable en dos periodos. Eso es lo que hace realmente el número índice. Entonces, cuando usted hace análisis horizontal, cuando hace análisis vertical, lo que están haciendo es números índice, porque se están dando cuenta cuándo aumenta y cuándo disminuye una variable. Entonces, eso es lo que deben empezar a entender ustedes de esta parte de los números índice. Entonces, hay formas de calcularlos. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente se tiene en cuenta. Tenemos índices simples. Normalmente en economía se habla de precios. Ya saben ustedes también desde las curvas de oferta y demanda. Tenemos precios. Tenemos cantidades. Profe, qué pena. Cuénteme. Es que yo entré para mirar la nota del parcial en SAC y a mí no me aparece ninguna. Me aparece 0. Regáleme nombre. Daniela Mora. Tendría que mirar. ¿Me mandó por el correo o por WhatsApp? Yo se lo mandé primero la foto de WhatsApp, que yo le conté que el computador me estaba fallando, pero después se lo envié al correo. Es lo que toca mirar precisamente porque ahí es donde empieza a generar tanta confusión. Entonces revisamos al terminar. Bueno, profe. Bueno, entonces tenemos que podemos calcular índices de precios, índices de cantidades y los índices de valor. Recuerda que el valor es simplemente multiplicar precios por cantidades. Entonces, en economía normalmente para oferta y demanda se trabajan estos tres índices. ¿Cómo se calcula un índice simple? Un número de índice simple, tenemos acá una formulita. Puedo expresarla de dos formas. Vamos a mirar. Yo puedo expresar esa misma fórmula sin multiplicarlo por 100. Algunos no acostumbran a multiplicarlo. Podría escribirlo así, Pn sobre 0, donde Pn es el periodo más reciente y P sub 0 es el periodo antiguo. Entonces no importa si utilizo esta, si multiplico por 100, lo que hace es que me hayan términos de porcentaje. Si no multiplico por 100, pues debo interpretar que es un porcentaje, me daría un valor como 0,5, 0,7, pero lo interpretaría como porcentaje, pero la interpretación finalmente de los dos es lo mismo. Vamos a mirar algunos ejemplos entonces de cómo se hace un índice simple. Les decía también que ese índice simple se podía calcular sobre, vamos a mirarlo acá, vemos un ejercicio. Voy a borrarle esto de acá y vamos a mirar para que retomemos rápidamente.
tenemos unos años, unos periodos de tiempo. Aquí está el año, desde el 2007 hasta el 2019 hay una información. ¿Dónde organizo esto? Tenemos esa información y tenemos los valores de la producción, una unidad de medida, puede ser producción de cualquier artículo, puede ser en miles de toneladas o en millones de toneladas, pero aquí lo hacemos con valores pequeños para efectos de hacer los cálculos manuales. Entonces yo puedo calcular un índice simple con un año base. Por ejemplo, acá me dicen, yo quiero calcular el índice con año base 2007. De acuerdo a la fórmula, recordemos la formulita del número de índice, lo va a pasar allá para que miremos cómo se hace el cálculo. Entonces, la fórmula para el número de índice dijimos que es, a ver que no quiere funcionar este. El que se quedó pegado ya. Ahí está la fórmula entonces. Me dice que es el periodo actual PN sobre P0. P0 es el año base. Aquí el año base va a ser 2007. Entonces quiere decir que si yo quiero calcular este primer periodo, mire que corresponde al 2007, va a ser 61 dividido en ese mismo año, porque estoy tomando año base 2007. Tomo el periodo 2007. Y ese lo multiplico por 100. Si quiero, si no quiero multiplicarlo por 100, lo dejo así. Si no lo multiplico por 100, mire el resultado. A ver, le pongo acá un número. Y le pongo, lo voy a dejar con 2 decimales. Si no lo multiplico por 100, me quedaría 1. Si lo multiplicara por 100, pues me va a aparecer 100. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro, pero la interpretación es lo mismo. Entonces ya ustedes verán cómo lo van a trabajar. Les recomiendo que lo trabajen ya multiplicado por 100 para que les den términos de porcentaje y no se confundan. Quiero calcular el segundo dato de producción 2008 y lo estoy comparando contra 2007. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tomo el dato actual, el más reciente que es 82, lo divido en el periodo anterior que es 61 y eso lo multiplico por 100. ¿Qué quiere decir? Mire, vamos viendo la interpretación de una vez. Como la diferencia entre este dato, el primero es la referencia. Todo lo que haya de más acá es lo que ha aumentado o ha disminuido la variable. Quiere decir acá que en el 2008 hubo un incremento en la producción de este artículo del 34.4%. ¿Cómo sé que es el 34.4%? Es lo que le sobra a ese 100, o sea, lo que hay por encima de 100. Entonces aumentó la producción en el 34.4%. Calculemos para el año 2009. Pues para el año 2009 tenemos lo mismo, 85 dividido 61 multiplicado por 100. Entonces la producción del año 2009 comparado frente al año 2007 aumentó en 39.3%. Y hago lo mismo Profe, para... ¿Sí? es necesario pues ponerle ese decimal que es 100. O se puede poner en 100 o 134. Todo depende, vea, el tema de los decimales depende de lo siguiente. ¿Qué tanta precisión necesito yo tener en las variables o qué unidad de medida estoy haciendo? Por ejemplo, si esta producción fuera en, pongámosle así, en millones de toneladas, si esa fuera la unidad de medida, pues yo no puedo despreciar este decimal, porque es que estoy hablando de que son 3 millones de toneladas. ¿Sí? Entonces todo depende de qué estoy hablando. Recuerden que no es el número por sí solo, es de qué estoy hablando. Por eso en la parte contable, los centavos, a pesar de que nosotros no circulamos
en la moneda nacional no circulan centavos, en contabilidad se consideran. Entonces, todo depende del contexto. Entonces, lo más recomendable es que por lo menos mantengan un decimal, a no ser que eso sea tan insignificante que lo pueda eliminar y yo en vez de 139.3 dejar a 139. ¿Sí? Ah, bueno. Pero es eso, miren siempre el contexto, si eso tiene un efecto significativo o no. Bueno. Y puedo calcular cualquiera de los otros índices con base en el 2007. Ahí tengo todo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el año 2019 tuvo un incremento, la producción del 147.5% comparado, ojo, frente al 2007. Por eso aquí me dice índice base 2007. Y es un índice simple. Pero yo también puedo calcular esto. Bueno, voy a quitar esta columnita y no necesito porcentaje. Voy a eliminarla. Pero yo también podría calcular el índice con base en cualquier otro año. Supongamos que ya no lo quiero con el año 2007, sino que lo quiero con el año 2014. Entonces debo llegar a lo siguiente. Primero, encontrar el año 2014. Voy a marcarlo acá. Mire. Identifico el año 2014. Calculo el índice para ese año, que va a ser 95, pues dividido en 95. Y eso lo multiplico por 100. Siempre el año base será 100. Y ya con base en eso puedo calcular los otros. Por ejemplo, ¿cómo calculo el año 2007 con un índice de año base 2014? Pues va a ser el año 2000. Estoy tomando siempre este va en el denominador, entonces voy a tomar el año 2007 dividido en el año que tengo como referencia, que es el 95, y eso lo voy a multiplicar por 100. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, mire, miremos cuánto hay. 100 menos 64.2. Hay una diferencia del 35,8. Entonces lo que estoy diciendo es que la producción en el año 2007 fue 35.8 menos que la de 2014. Fue menos, está por debajo de 100. Y así puedo calcularlo para cada uno de los otros periodos. Miremos cuál va a ser el índice de producción para el año 2008 comparado contra el 2014. A ver cuánto les da. Yo tengo una duda. Cuente. Es que no se supone que PN es el periodo más actual y PO es el periodo más viejo. Pero mire que siempre que decimos acá el periodo más viejo es el periodo que voy a tomar como base, esa es la referencia. O sea, eso es un decir acá cuando lo hago simple, continuo. Comparar dos periodos, periodo actual contra el periodo antiguo. Pero si yo tengo un periodo de referencia, ese siempre será este P sub 0. Por ejemplo, ¿dónde se usa? El IPC, que lo usan todos los gobiernos y es una variable económica fuerte a tener en cuenta. El que organiza la metodología, que es el DANE, define cuál es el año base. Y ese año base lo están cambiando dependiendo de las situaciones. Por ejemplo, para calcular el IPC para nosotros, en este momento el DANE tiene periodo base el 2015. Pero posiblemente con la situación que vivimos este año, con esto que nadie esperaba, para el año entrante tengan que cambiar la metodología y cambien el año base, porque la situación va a cambiar. Entonces no, siempre el denominador, sí, yo hablo de PN periodo actual, P0 periodo más antiguo, pero cuando hablo de un año base, siempre el denominador será el año base. Buena la aclaración.
Ah, listo, profe. Listo, Gracias. sí, para que no se confunda. Entonces, ¿cuál será el índice para el año 2008 con periodo base 2014? 86,30 bueno, 86,3 era. Exacto. Y así puedo calcular cualquiera de los otros sin problema. Puedo hacer lo mismo para los siguientes. Voy a calcular, por ejemplo, por acá, que voy a calcular este año con el año base, que es 95, ¿sí? Y lo multiplico por 100. Entonces eso lo deben tener claro para calcular los índices. Si no me dicen año base, hago este índice simple, tomo siempre el primero como el año base y los demás los calculo con base en ese. Puede suceder lo siguiente también. Muchas veces todo depende de qué necesidad de información tengo. Ojo, siempre es eso. Ahí estos son técnicas para procesar información, pero qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, cada uno debe definir en el momento que tenga la información. Resulta que yo puedo calcular ese índice simple con ese año base, pero también puedo calcular el índice. Si me dicen índice así simple, sin nada, es ahí sí con el periodo anterior. ¿Qué quiere decir? Que el primero, mira acá lo voy a calcular, 61 dividido 61, y eso lo voy a multiplicar por 100. El siguiente periodo lo voy a calcular, el periodo reciente, que es 82, dividido con el periodo antiguo, que es 61, y multiplico por 100. Ahí vamos ya identificando esto. Pero mire lo que va a pasar con el tercer periodo. Déjeme. El tercer periodo entonces va a ser 85, pero calculado con el periodo anterior, que es 82. ¿Bien? 85 calculado 82. El siguiente va a ser 95 calculado 85. Entonces, esa es la definición básica de lo que es un número índice. Calcular un periodo actual contra el periodo anterior. Esta es la definición clásica. Pero les estaba mostrando que puedo definirlo con un año base. Entonces son dos formas de calcular. O año base o año precedente. Este es el tradicional. Si no me dicen nada, este es el tradicional que corresponde a esta fórmula. El periodo actual menos periodo anterior. Bueno, eso se llama un índice simple. Pero nosotros también podemos hacer lo siguiente. Bueno, lo puedo hacer para cantidad y lo puedo hacer para valor, no hay problema. Pero también yo podría calcular índices promedios simples o índices agregados simples. Vamos a mirar cómo funcionan los índices agregados de precios no ponderados. En el ejercicio que les estaba mostrando, tenemos una sola variable, que era esta producción. Miren, una sola variable. Pero resulta que en la mayoría de las situaciones nosotros tenemos no una variable, sino varias, o sea, varios artículos. Por ejemplo, la canasta familiar. La canasta familiar no se compone solo de leche, o solo de arroz, o solo de papa, o solo de carne, ¿no? Viene una lista de artículos. Entonces, si yo quiero saber cómo ha variado mi canasta familiar, pues tengo que mirar cómo es la variación de los precios de cada uno de mis artículos. Supongamos que para este ejemplo tengo 3 artículos. El artículo A1, el 2 y el 3. Y tengo, bueno, voy a borrarle acá para poder hacer unas interpretaciones diferentes. Y tengo 3 artículos y tengo los precios para el año 2000. Digamos que estos son los precios del año 2018 y 2019. Aquí están marcados.
2018-2019, ahí están marcados los precios. Entonces quiero saber si mi canasta familiar ha variado o no ha variado. Entonces lo primero que yo puedo hacer es un índice simple. Añadimos índice de precios simple por cada artículo. ¿Qué tendría que hacer? Entonces voy a calcularlo acá. Voy a calcular acá el índice simple. ¿Qué quiere decir? Miremos cómo varió el precio del artículo 1 entre el 2019 y el 2018. Entonces voy a comparar periodo actual, que es 2019, dividido periodo anterior, que es 2018, y eso lo multiplico por 100. Quiere decir que al producto 1, a mi artículo 1, le aumentaron un 20% en el precio entre el 2018 y el 2019. Y eso empieza a marcar tendencia. Uno sabe que si a un artículo le suben mucho, pues tengo que disminuir la cantidad de consumo, o si mantengo la cantidad, sé que se me va a aumentar el valor de la canasta familiar. Entonces, ahí ya empiezan a tomar decisiones con base en eso. Miremos qué pasó con el artículo 2. El artículo 2, calculando el índice simple, 600 dividido 700, y esto por 100, vemos que este artículo tuvo una disminución. ¿Una disminución de cuánto? Del 14.29%. Y lo mismo miro con el artículo 3. ¿Qué pasó? El artículo 3 veo que no cambiaron los precios, por lo tanto no tuvo variación. Ese es un índice simple. Pero podemos calcular, déjenme les copio la formulita, un índice promedio simple. Vamos a escribirlo acá. Voy a copiar la fórmula y voy a escribir que eso corresponde a un índice promedio simple. Acá. ¿Cómo se calcula el índice promedio simple? Ya voy a mostrarles. Dice la formulita que lo primero que debo hacer es la sumatoria de los precios, y lo divido en 3. La sumatoria de los índices que calculé son estos. Vamos a hacer la suma. 305.71. Pero además me dice, divídalo en el número de artículos que tengo. Entonces el índice de promedio simple para este ejercicio va a ser 305,71 dividido en 3 artículos que tengo. Entonces quiere decir que en promedio mi canasta familiar tuvo un incremento del ¿cuánto por ciento? ¿Qué porcentaje tuvo acá el incremento? ¿Cuánto aumentó la canasta familiar en promedio? 101,9. No, pero ¿cuál fue la base? ¿Eso en cuánto aumentó? 1,9%. No 101,9. 1,9 fue el aumento, porque la base siempre será 100. Ese es un índice promedio simple. Pero me dice que también puedo calcular un índice agregado simple. Vamos a escribirlo y vamos a calcularlo y vemos cuál es la diferencia entre uno y otro. A ver, mientras, índice agregado simple, vamos a pegarlo acá, está, y vamos a escribirle que eso se llama índice agregado simple. Bueno, miremos cómo funciona este índice agregado simple. Estamos hablando de la misma canasta familiar, pero quiero hacer este índice agregado. Entonces lo que me dice es, haga la sumatoria de los precios de cada año por separado. Entonces sumemos los precios de 2018. Mire, 2.900. Hagamos la suma de los precios de 2019. Me da 3.000.
Y ahora entonces calcule el índice entre estos dos. Entonces el índice agregado simple va a ser igual. Pn, que es el periodo actual, 3000, dividido el periodo más antiguo, que es 2900, y eso lo multiplico por 100. Mira que me da dos valores diferentes. Entonces no es que uno esté malo o uno sea, no, todo depende de qué es lo que quiero mostrar y cuál es la metodología que estoy usando. Eso es parte del ejercicio económico que hay que hacer, es interpretar las cifras, pero las cifras con base en la evidencia siempre. Entonces mire que tenemos acá tres índices. Entonces empezamos con el índice simple, que es este amarillito que está acá, que fue el primero que calculamos. Es para un solo artículo, una sola variable. Y hablamos de índice promedio simple y índice agregado simple. Decimos que esos son índices agregados. Entonces estos dos, pongámoslo acá arribita que se vea. Estos dos en resumen se llaman índices agregados. Voy a encerrárselos acá en un cuadrito que se vea separado. Entonces estos son los índices agregados. Entonces, ¿cuándo se usan los índices agregados? Cuando tengo dos o más artículos. Cuando tengo un solo artículo utilizo índice simple. Bueno, eso es en términos generales lo que hace los índices simples. Pero resulta que desde el punto de vista económico hay unos índices mucho más elaborados. Se llaman los índices agregados ponderados. Vamos a ver solamente la definición para que mañana trabajemos todos los ejercicios correspondientes. Pero vamos a mostrar acá rápido qué pasa. Con los índices agregados o índices complejos, pongámosle acá, índices agregados complejos. Aquí era índices agregados simples, pero aquí tenemos índices agregados complejos. Estos índices agregados complejos, hay varios en economía, pero digamos los más utilizados son tres. Son tres índices que llaman el índice de Laspeyres, índice de Laspeyres, mire, lo voy a escribir acá. El índice de Laspeyres viene tanto para precios como para cantidades. Viene el índice de Pache, se llama el otro. Índice de no, creo que se escribe con C. AC. A ver acá. Y el índice de Fisher. Son tres índices agregados complejos que utiliza. Y hay índice de precios y hay índices de cantidades. Entonces nosotros decimos, si vamos a identificar un índice de precio de Laspeyres, escribiríamos de la siguiente forma: el índice de precios, y entre paréntesis escribiríamos el símbolo de Laspeyres. Si quiero decir índice de precios de Pache, entonces entre paréntesis tendría Pache. Y si quiero indicar que es el índice de precios de Fisher,
entonces entre paréntesis escribiría feature. Ese es fundamental escribirlo porque tiene cada uno fórmulas diferentes. Entonces tenemos índices de precios, que los voy a poner acá. Índices de precios. Pero también hay índices de cantidad. Índices de cantidad. Entonces, ¿a qué se refiere? Miremos cómo se hacen esos cálculos para cada uno de estos índices. Entonces dijimos, si tenemos índice de precios de las PER, lo escribimos así, pero si tenemos índice de cantidad lo vamos a escribir, entonces en vez de la P, recuerden que en economía entonces se utiliza la Q. Si hablo de cantidad, entonces índice de cantidad de Pache, reemplazo la P que está como su índice por la Q, y si quiero calcular el índice de Fisher para cantidades, pues cambio acá el valor. Bueno, y entonces ahora sí vamos a ver cómo se calcula. Profe, Cuénteme. ¿el índice de cantidad es entre paréntesis P o la L? Índice aquí arriba L. Está hablando de las P. Gracias. Bueno, Las P, Pache y Fisher, sí. Aquí está el primero, las P, Pache y Fisher, sí, gracias. Bueno, entonces vamos a ver cómo son las formulitas. Voy a ir transcribiendo ahí una a una. Índice de precios de las P y vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacerlo para uno nomás y ahora miramos el resto. Tenemos que pegue ahí ese archivito. Ya tenemos. Bueno, mire qué dice el índice de precios de las PER. En primer lugar me dice que tengo unos subíndices P, N, Q0, P0, Q0. O sea, estoy hablando de precios y estoy hablando de cantidades. Vamos a mirarlo acá sobre un ejemplo. Voy a escribirle, por ejemplo, lo voy a pasar. Voy a pasar allá donde estoy mostrando lo que queremos hacer. Supongamos que me interesa esta información. Tengo el año 2017, 2018 y 2019. Tengo este año, viene acá arriba. Y tengo los precios y las cantidades para varios artículos. Aquí tengo un artículo que es pan, leche, huevos y carnes. Ahí tengo los artículos. Entonces es un índice agregado. ¿Pero por qué es complejo? Porque ya compara precios y cantidades al tiempo. Ya quieres mirar toda la canasta familiar. Muchas veces, mire que acá arriba solo tuve en cuenta precios. Era un índice agregado, pero tenía en cuenta solo los precios. O tendría en cuenta solo las cantidades. En cambio acá ya estoy combinando precios y cantidades. Eso va a influir sobre mi canasta familiar. Y eso incidirá que yo vaya ajustando de acuerdo a las necesidades. Entonces, si quiero calcular el índice de precios de las PER, tengo que calcular, bueno, digamos que vamos a hacer solo comparar dos periodos. Hagamos 2018 y 2019. Tomemos estos 2 años de referencia. No puedo comparar los 3 al tiempo. Siempre que haga comparaciones es día 2. Yo podría comparar 2018 con 2017, 2019 con 2017 o 2019 con 2018. O si quiero con los 3, pues tengo que hacerlos por separados, pero por pares. Bueno, entonces vamos a calcular índice de las PER. Entonces me dice que tiene PN, Q0, P0, Q0. ¿Qué es PN? PN, recuerde que son los precios más actuales. P0, los precios más antiguos. Voy a escribir acá que necesito multiplicar P0 por Q0. ¿Sí? Porque aquí en el denominador dice P0, Q0. Y que necesito multiplicar PN
con Q0. Dice el numerador. Denominador P0Q0, numerador PNQ0, PNQ0. Vamos a hacer el producto. Miremos, como estoy comparando el año 2019 con el año 2018, me dice, bueno, multiplique los precios del periodo más viejo, P0, precios, 76, multiplíquelo por las cantidades de ese mismo año, P0Q0. ¿Cuál es Q0? Acá, 40. Y hágalo para cada artículo lo mismo. Así que esa es una forma de interpretar la fórmula como está acá. Voy a estar haciendo P0Q0, el denominador primero. Tengo que hacer lo mismo con el segundo. Los precios más viejos por las cantidades más viejas, ¿verdad? Por el año más antiguo. Y así hago con los otros 4 artículos. Ahí ya tengo este denominador, pero me falta sumar. Entonces hagamos la suma aquí al final. Esa sumatoria es la que me va a servir como referencia para dividir. Ahora vamos a mirar el numerador. El numerador dice, bueno, PN es el periodo más reciente, pero estoy hablando de precios. Entonces precios 2019, multiplíquelo por las cantidades del periodo más antiguo, por las cantidades en el periodo 2018. Y ahí tengo mis cantidades. Hago lo mismo para el segundo. Precio de la leche en el 2019 es de 107, pero eso multiplíquelo por las cantidades consumidas en el 2018 por 510. Y así hago con todos los otros artículos. Bueno, igual debo hacer la suma. Y con estos dos datos puedo calcular el índice de precios de las PER. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir acá que el índice de precios de las PER va a ser igual. Y hago la operación de acuerdo a la fórmula. La sumatoria de PNQ0. PNQ0 es esta, 813.020. Dividido P0Q0. P0Q0 dividido 737.990. Y eso lo multiplico por 100 para que me den términos de porcentaje. Y ahí está el índice de precios de las PER. ¿Qué quiere decir? Que la canasta familiar, de acuerdo a este índice, ojo, de acuerdo a este índice, tuvo una variación, lo voy a dejar con un decimal, del 10.2%. Ese fue el incremento de mi canasta familiar. Ya pierdo poder adquisitivo. Y así puedo calcular cada uno de los otros índices conociendo las fórmulas. Miremos el índice de precios de Paché. Voy a pasar el índice de precios de Paché y entonces simplemente transcribir la formulita, interpretarla y sobre esa base hacemos los cálculos. Vamos a mirar para que terminemos. Bueno, aquí está índice de precios de Paché. Me dice que necesita PNQN, acá no lo tengo. Y que necesita P0QN, acá no lo tengo. Entonces tengo que completar, vamos a mirar. Vamos a hacer primero el denominador, P0QN, ¿qué quiere decir? Precios del año más antiguo, precios del año más antiguo por las cantidades más recientes. Entonces vamos a calcularlo. Entonces, precios del pan en el periodo más antiguo de los dos que estoy comparando es 76 el precio en el 2018. Estoy en el denominador P0 y va a ser QN. QN son las cantidades consumidas en el 2019. Cantidades de pan consumido en el 2019, 275. Y eso lo multiplico por 100. Ahí tengo unas cifras.
Hago lo mismo para cada uno de los otros artículos. Voy a hacer la sumatoria. Y ya tengo el denominador P0QN. Vamos a mirar el numerador PNQN. PNQN. Mire que no estoy mostrando nada de memoria, estoy mostrando una fórmula y sobre la fórmula hacemos la interpretación de los elementos que hay. Entonces me dice que PN es el periodo actual, los precios de cada artículo en el año más reciente y cantidades en el año más reciente. Entonces va a ser igual. Precio del pan en el 2019 por las cantidades consumidas de pan en el 2019. Y así lo hago para cada uno de los otros artículos. Y debo hacer la sumatoria. Profe, ¿Sí? Profe, ¿y eso por qué no lo multiplica por 100? sí, esa es mi pregunta. No he multiplicado ninguno por 100. Solamente No, la última que hice. No, pero los primeros tampoco. El POQ0, PNQ0 y PNQN no se han multiplicado por 100, únicamente el POQN. Ah, no, porque estoy haciendo aquí, este no lo multiplico por 100. Espera, no, este no lo multiplico por 100, ya le muestro. Aquí había un error. No lo multiplico por 100 por lo siguiente. Mire la fórmula, lo que me está diciendo es lo siguiente. Tome la sumatoria de PN por Q0. Luego tome la sumatoria de P0 por Q0 al final. Cuando haga el cociente, ahí sí multiplique por 100. O sea, multiplico por 100 cuando vaya a calcular acá el índice ya final. No acá en la tabla. Aquí solo estoy escribiendo P0, Q0, PN, Q0. Sí, había cometido un error acá en uno de estos. Pero ya están bien todos. Sí. Entonces es eso, solo estoy haciendo lo de acá y al final cuando calcule el índice sí multiplico por 100. Vamos a mirar entonces índice de precios, digamos, índice de precios, voy a dejarlo acá pegadito, de Pache. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice PNQN, la sumatoria de PNQN, la sumatoria de PNQN es este, dividido la sumatoria de P0QN. P0QN es este. Y ahí sí multiplico por 100. Ya cuando calculo el índice final. Mire. Entonces, la canasta familiar es la misma. No son dos canastas familiares diferentes. Es la misma. Solo que hay dos metodologías diferentes. Uno utilizó índice de precios de la SPER y le dio un incremento en la canasta familiar del 10.2%. El otro utilizó un índice de precios para Pache y le dio un incremento del 9.9%. Entonces todo depende de qué metodología vamos a usar, qué es lo que les conviene. Por ejemplo, los economistas juegan mucho con eso y los gobiernos juegan mucho con eso, porque por ejemplo la función del gobierno es revisar los índices para saber cómo hace la distribución, se supone que de la riqueza. El gobierno cobra unos impuestos, esos impuestos debe distribuirlos en beneficio de la población y entonces determina cómo se va a hacer ese incremento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen el aumento del salario mínimo? Pues mínimo deben pensar cuál ha sido la inflación del año. Y el salario mínimo deben aumentarlo por encima de la inflación, porque si no perdemos poder adquisitivo. Entonces, para el gobierno nacional, que es el que necesita la inversión, le interesa mostrar que hay un crecimiento, que el costo o la variación ha sido menor, que el costo de vida no ha subido tanto, para el poder hacer ajustes pequeños también. Pero hay otra entidad, el DANE. Se supone que el DANE es imparcial, mostraría la realidad. La realidad sería con los índices de precios de las PEI, que realmente la variación en los precios o en la canasta familiar ha sido el 10.2% y no el 9.9%. Recuerde que en esas grandes economías un puntico de estos porcentual marca una gran diferencia. Entonces es fundamental, aquí sí vuelve e insisto,
los decimales que me preguntaba. No es lo mismo tener una inflación del 3,4%, 3,4% que tener una inflación del 3,3%. Aparentemente es muy pequeño. Si yo a eso le quitara decimales, sería lo mismo que trabajar el 3%, pero en términos de, por ejemplo, de tasas de interés bancario y todo, aquí ya hay grandes diferencias. Entonces, por eso es el contexto y cuáles son las necesidades que tenemos. Bueno, mañana entonces continuamos con este tema para redondearlo y poder entrar a las series de tiempo, que sería ya, digamos, la recta final de lo que estamos trabajando, que nos interesa realmente tener. Entonces, por hoy dejamos ahí y nos veremos mañana para continuar trabajando con esto. Profe, para lo del parcial mío, porfa. Listo, déjeme ya mismo miramos, esperemos que empiecen entonces a